Seguimos con la clase del jueves 10. Revisé el tiempo que llevamos grabado y quedan 40 minutos de clase, así que tengo bastante más para contarles. Si parecía apurado en la última parte es porque me corrió la sensación de que estaba tardando mucho. Igual no pretendo darle más profundidad, ni les vamos a pedir a ustedes que lo hagan mejor. Toda esta discusión de qué significa que R es completo, ¿sí? Me parece valioso que lo sepan, ojalá les dé curiosidad y lo profundicen, pero para el programa de nuestra materia se supone que ustedes ya sabían que R era completo. Ahora por lo menos sabemos más precisamente qué significa. Y les quería contar un poco más de las consecuencias de la completitud de los reales. Consecuencias de que R es completo. Bueno, en carteles hay muchísimas. Es fundamental en el desarrollo del análisis matemático que estudiemos funciones de variable real y no funciones de variable racional. Porque la completitud está en la base de teoremas grosos. Por ejemplo, el teorema de Bolzano, que dice todo lo que tenga que ver con funciones continuas tiene que ver con no dejar huecos. Y el teorema que dice que toda función continua en intervalo cerrado toma todos los valores entre el punto inicial y el punto final, que lo han puesto como una característica de las funciones continuas y lo han usado, se demuestra usando la completitud de los reales. La noción de continuidad y la noción de completitud de los reales. Por ejemplo, que una función continua en un intervalo cerrado alcanza un máximo y alcanza un mínimo, se basa en la completitud de los reales. Pues, ¿qué pasaría si cuando voy a buscar el máximo no lo encuentro? Entonces se acercaría a un valor tope, pero sin una cota superior que no está en la imagen, lo que se llama un supremo. Entonces, que hay máximo y mínimo en funciones continuas en intervalos acotados, también se basa en la completitud de R. El hecho de que todo conjunto acotado de reales sobre la recta numérica, no más allá de acá, no más a la izquierda de cierto lugar y no más a la derecha de cierto lugar, acotado, puntos que andan por ahí, todo conjunto acotado tiene un ínfimo y un supremo. Existe un ínfimo y existe un supremo. O sea, existe un número que es, el ínfimo es el más grande de las cotas inferiores. ¿Por qué existe? Porque no cayó justo en un hueco. Si hubiera quedado en un hueco no existía. Entonces el hecho de que no haya hueco asegura la existencia de muchas cosas. Y bueno, si uno no discutió la completitud antes, hay libros que toman la existencia del ínfimo y el supremo como hipótesis fundamentales del trabajo en reales. ¿Y por qué existen? Bueno, de alguna manera es equivalente a que sea completo. Hay juegos lógicos para decir de una cosa puede llegar a la otra. Entonces, si en algún texto o curso vieron la existencia del ínfimo y del supremo de conjuntos acotados en los reales como premisa a aceptar, fundamental para demostrar otras cosas, bueno, de paso les comento que si se ha demostrado que con la construcción de los reales que les conté se demuestran esas afirmaciones que tomaron como punto de partida. Bien, y la gracia lógica para mí es que todo se reduce a trabajar con racionales que estaban bien construidos allá desde el primario, creo. Bien, y para nosotros que hemos trabajado en complejos, dije muy escondido recién, pero vamos a hacerle lugar, que hay tiempo, el conjunto de números complejos es un conjunto completo. Entonces vamos a demostrar la completitud de C a partir de qué premisa y a partir de que R es completo. Y es muy sencillo. ¿Cómo se hace la demostración? Bueno, la afirmación sería C es completo. C como conjunto métrico con la distancia euclidia que estamos trabajando. La demostración, ¿qué significa que sea completo? Que todas las sucesiones fundamentales encuentran límite. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, sea una sucesión fundamental cualquiera y veamos si tiene límite. Se empieza así. Sea una sucesión de números zn, ya pongo la letra z para que no suene complejos, dentro de los complejos, incluida en los complejos, porque una sucesión es un conjunto, me refiero con esta inclusión a la imagen de la sucesión, el conjunto de todos los valores que toma, incluida en los complejos, fundamental.
Entonces, sabemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un k natural, índice a partir del cual, si n y m son dos numeritos naturales mayores que k, entonces está asegurado que la distancia entre zn, m y zn, ya hablando de vuelta de complejos en particular, pongo módulo de la diferencia, es menor que epsilon. ¿Y qué pasa con los complejos y su parte real y su parte imaginaria? Si nos queremos basar en R, tenemos que separar parte real y parte imaginaria. Y una construcción básica que vamos a usar 1000 veces es que si uno tiene, vamos a llamar X a la parte real, Y a la parte imaginaria, si uno tiene un punto, en este caso le voy a llamar ZM, pero un punto y otro punto. En este caso ZM y otro punto ZN. Tienen sus partes reales XM y XN y sus partes imaginarias Y sub M y Y sub N. Si dibujamos la distancia entre Z y entre un punto y otro en los complejos, ZM y ZN, y completamos el triángulo rectángulo con la distancia entre los X, partes reales, que la leo acá abajo pero la dibujo acá, y la distancia entre los Y, que la puedo leer acá pero dibujar acá, formamos un triángulo rectángulo, y obviamente resulta que, bueno, xm menos xn en módulo, esta distancia es menor o igual que la distancia de los complejos, y la distancia entre las partes imaginarias es menor o igual que la distancia entre los módulos. Esas relaciones nos permiten acotar la distancia entre las partes reales y distancia en partes imaginarias siempre como menores que la distancia entre los complejos. Entonces, ¿qué hacemos para probar que esta sucesión tiene límite? Hay que encontrarlo, porque para probar que tiene límite primero hay que sospecharlo, proponerlo y después probarlo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, vamos a separar en parte real y parte imaginaria. Llamamos a Zn, no tapo, ¿no? Así, Zn igual a Xn más Yn, y probamos que la sucesión de los Xn es fundamental. ¿Por qué? Porque con el mismo epsilon y el mismo k que caracteriza que estos Zn son fundamentales, resulta que la distancia entre xm y xn, dos términos de la sucesión de reales, es esta distancia y es menor o igual que el módulo de Zm menos Zn, la distancia en los complejos, que a su vez sabemos que es menor que epsilon. Entonces, la distancia entre los reales xm y xn es menor que epsilon. Basta con tomar un k, existe un k que me asegura, para cualquier epsilon mayor que 0, existe un k que me asegura que la distancia entre estos dos valores reales, si m y n son mayores que k, es menor que epsilon, o sea, es fundamental. Lo mismo con las y. La sucesión de las y sub n también es fundamental, porque en esta construcción tomo el x, el y sub n y el y sub m, y la distancia entre ellos logro que sea seguro es menor o igual que la distancia entre complejos, que yo ya controlé que sea menor que epsilon. Entonces logro que la distancia entre dos y de la sucesión de y sea tan chica como quiera. Eso es probar que son fundamentales, la definición que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Esta sucesión de xn es fundamental en R, que es completo, trabajo anterior. Por lo tanto, y sub n es convergente. Existe un límite, lo voy a llamar a perteneciente a los reales, o sea, existe el límite dentro del conjunto, una real, tal que la sucesión de los xn converge a A. Existe el límite
y vale A. Y como y sub n es fundamental, también sabemos que converge. Es fundamental en R, insisto. Y en R las fundamentales convergen porque R es completo. Entonces, existe algún número B dentro del conjunto, real, tal que la sucesión de los y sub n tiende a B. Y entonces, ¿a dónde tenderá Z? Y si esta parte tiende a A, esta parte tiende a B, sospecho que los Zn convergen a un límite L que es A más I por B. O sea, ya me construí el candidato al límite. Y me pregunto, la sucesión de los Zn ¿realmente converge a L construido como A más I B? Yo ya sé que A existe y que B existe, así que puedo construir L que existe. Listo, ya lo tengo identificado. ¿Será verdad que los Zn convergen ahí como me pareció? Y bueno, ahí vamos a la definición del límite. ¿Qué habría que controlar? Habría que controlar si Zn menos L en módulo es tan chico como uno quiera. Pero Zn, insisto con el dibujito, acá está Zn, o Zm y Zn. Esta distancia, ahora son los Zns que andan como sucesión en el plano complejo caminando y el L, que es el candidato al límite. Esta distancia se puede comparar con estas dos. Poniendo los ejes, sería este L tiene parte real A y el Zn tiene parte real Xn. Y sabemos que Xn está tan cerca de A como uno quiera, porque los Xn convergen a A. Esto es y sub n, la parte imaginaria de Z, y esto es B, la parte imaginaria de L, y sabemos que están tan cerca como uno quiera. Entonces, controlando que estos estén bien cerca, logramos que Zn esté cerca de L, que es lo que quiero lograr. ¿Cómo se hace? Bueno, elijamos n, o sea, tomemos un n mayor que algún valor, no, en lugar de k lo voy a llamar k' natural, que implique que xn menos a, distancia, sea menor que epsilon sobre 2. Otra vez el truco. Y que también implique que los y sub n menos b en distancia sean menor que epsilon sobre 2. O sea, tomo un k' suficientemente grande que me asegure las dos cosas. Que si n está por encima de k', ya la sucesión de xn y y sub n están bien, bueno, acercadas a sus límites epsilon sobre 2. Y si esto es menor que epsilon sobre 2, y esto es menor que epsilon menor, y esto es menor que epsilon sobre 2, ¿qué pasa con el módulo de Zn menos L, esta distancia? Bueno, es menor o igual que la suma de estas dos distancias. Esta distancia es menor o igual que esta más esta. Se va a triangular de vuelta. Estas son, en la de abajo son los xn menos a, y la vertical esta son los y sub n menos b. Ah, pero yo logré que esto sea menor que epsilon sobre 2 y esto también. Entonces la suma es menor que epsilon. Con solo tomar n suficientemente grande que asegure estas dos cosas en las sucesiones reales convergentes, que se puede. Entonces, no sé si quedó desarmado, pero la definición del límite la emprolija, o sea, ver que hemos recorrido toda la definición del límite y completamos el trabajo, lo emprolijan ustedes. Hemos contestado acá que sí, que basándonos en la convergencia de la parte real y la parte imaginaria, logramos que los complejos armados con estas X y esta Y, converjan. Bien, creo que bien. Podría
Hay un ejercicio previo si quieren a esto. La misma idea la podría haber hecho en un caso previo y ya la dejaba, un caso general, paraguas, que lo hago una vez y después lo vuelvo a usar. Lo que estoy trabajando un poquito acá, aunque esto ya está listo, por ahí lo enuncio y lo pruebo. Sí. Bueno, lo podría haber hecho mucho antes. Antes de hablar de sucesiones fundamentales y completitud, todavía hablando de límites, hay algo que me gustaría haber hecho prolijo. Así que como rebobinando, algo que se puede hacer antes. Dada una sucesión de ZNs en los complejos. Con ZN escrito como su parte real y su parte imaginaria, que siempre se puede. Resulta que existe el límite de los ZN, o más que con límite vamos a poner con flechita de convergencia. Dada una sucesión descompuesta en parte real y parte imaginaria, se puede probar, y lo hacemos, que la sucesión de los ZNs converge a un número L que se puede descomponer como parte real A y parte imaginaria B, L igual a más IB. En los complejos, sí y solo sí, por separado, la sucesión de los XNs converge a A y la sucesión de los Y sub Ns converge a B. Probablemente esto puede ser un ejercicio de la práctica, creo que no lo pusimos, pero es tipo de ejercicio. La sucesión de los Z converge, solo si converge la parte real por un lado y la parte imaginaria por el otro. ¿Cuál es el dibujo de esto para visualizarlo? En el plano complejo, los ZNs se van amontonando en un lugar L. Si sus correspondientes XNs, partes reales, se van amontonando en A, o sea, se van acercando a A, y los correspondientes Y sub Ns, si esto camina así, esto camina para allá y esto camina para abajo, y encuentran el límite en B. Se van amontonando o encuentran el límite en B. Es bastante intuitivo del dibujo, y para probarlo hay que hacerlo para un lado y para el otro. Para aquel lado escribo lo mínimo, que existe este límite, dice que podemos lograr que Zn menos L en módulo sea menor que epsilon con solo tomar n suficientemente grande. Ahora bien, resulta que el módulo de xn, bueno, el módulo de xn menos a es menor o igual que el módulo de zn menos L. ¿Qué dibujo estoy haciendo para hacer esto? El mismo de recién, que después decía que se puede hacer en general. Si Zn es un punto de estos, por ejemplo, Zn menos L es este cateto de triángulo rectángulo, y xn menos a es este cateto. Así que el cateto es menor o igual que la hipotenusa, que a su vez es menor que epsilon. Por hipótesis de que los Zn convergen a L. Entonces se logra que los xn disten de A menos que epsilon, tan chiquito como uno quiera, y de ahí uno arma la definición del límite de que los xn tienden a A. Y de la misma manera los Y sub Ns distan de B una distancia menor o igual que lo que los Zn distan de L, porque Y sub N menos B es esto, un cateto de ese triángulo, que ya sabemos que es menor que epsilon porque el Zn está tomado así en una sucesión de complejos convergentes, y entonces de ahí uno remonta a la definición de que los Y sub N convergen a B. ¿Sí? En palabras y dibujo rápido, la distancia entre complejos
domina la distancia entre partes reales y entre partes imaginarias. La distancia esta chica implica que esta es más igual o menos de chica y esta igual o menos de chica, ¿sí? Menor o igual. Sale de mirar el triángulo rectángulo y acá está más o menos encaminada la demostración. Ahora, para la vuelta, si contamos como hipótesis entonces que los xn tienden a A y los y sub n tienden a B en R, como reales, entonces podemos sacar que para n suficientemente grande, o sea, existe algún k tal que si tomo este n mayor que k, logro que la distancia entre xn y A sea tan chica como quiera y la voy a pedir menor que epsilon sobre 2. O sea, para cualquier epsilon positivo, epsilon sobre 2 es positivo y pido eso. O sea, tomo n suficientemente grande para que pase esto. Como los y sub n convergen a B, también puedo lograr, si n es suficientemente grande, que los y sub n menos B en módulo sean menores que epsilon sobre 2. O sea, puedo lograr que esta distancia sea menor que epsilon sobre 2 y que esta distancia sea menor que epsilon sobre 2. Tomando n tan grande como haga falta para que las dos cosas se cumplan. Entonces, la distancia entre Zn y L, que no es otra cosa que el módulo de, hago esta cuenta con los xn partes reales, sería xn menos a, y partes imaginarias sería más y sub n menos b. O sea, pongo Zn como xn más yn, L como más ib, acomodo y me queda esto. Y esto, como es el módulo de la suma, es menor o igual que la suma de los módulos. Xn menos a, el módulo de este término, más el módulo de este término que, bueno, el módulo de y por algo, el módulo de y es 1 y me queda el módulo de este factor, y sub n menos b. Es una cantidad que por este lado es menor que epsilon sobre 2. Y por este lado también es menor que epsilon sobre 2. Así que la suma es menor que epsilon. O sea, si dado un epsilon consigo los xn que cumplan con esto y los y sub n que cumplan con esto, que lo puedo hacer, consigo los zn que cumplan con esto. Por lo tanto, he demostrado que la sucesión de los zn tiende a L. ¿Sí? No es la gran cosa como resultado, digo, en el dibujito es evidente que si los zn se amontonan en un punto es porque sus x se amontonan en el x correspondiente y los y se amontonan en el x correspondiente. Pero insisto en que no tengo que sacar del dibujo sino del uso lógico de las definiciones correspondientes. Entonces, cuando tomo el límite de sucesiones complejas en la práctica o cuando nos haga falta, podemos hablar directamente de distancias complejas y controlarlas, o separar parte real e imaginaria y trabajar con dos sucesiones en reales, de las cuales tienen experiencia previa y las trabajarán. A veces es más fácil separarlas y a veces es más fácil trabajar en Z. Por ahí separar parte real e imaginaria es un bochinche que he visto en complejos. Es más fácil escribir esta distancia que escribir por separado las otras dos. Quién sabe, pero es un recurso. Como es una equivalencia, entonces de sí solo sí, uno puede estudiar este límite directamente en complejos o vía estudiarlo en sus partes reales e imaginarias por separado. Bien, corto aquí, una pausa.